Estoy en un laboratorio de la Facultad de Ciencias, más precisamente del Instituto de Biología. Aquí, en Biofísica, estamos en un laboratorio donde no vamos a encontrar ni tubos de ensayo, ni ratones, ni mecheros Bunsen. En cambio, hay computadoras, hay un montón de libros, un montón de papeles y un lugar donde los científicos se sientan a hacer su trabajo, que consiste básicamente en pensar. Esta biblioteca tiene una diversidad que muestra con bastante precisión cómo es el trabajo que se hace aquí en Biofísica. Fíjense, tiene desde un librito de física, uno de divulgación de cómo funciona la mente, termodinámica de pequeños sistemas, matemática para ingenieros, fisiología matemática. Tiene incluso el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, o libros de otros lingüistas como Noam Chomsky, Lenguaje y habla de Miller, y si uno se pone a mirar, tiene desde mecánica cuántica hasta mentes morales, inteligencia artificial, es decir, una gran diversidad que tiene mucho que ver con el trabajo de construcción de modelos, que es lo que se hace aquí en esta oficina. La diversidad de materias que hay en esta biblioteca me hace recordar la historia de los tres príncipes de Serendip, que eran unos personajes que andaban por el mundo encontrando cosas que no estaban buscando. Esto dio origen a una palabra que es bastante conocida por los científicos. Serendipia es eso, justamente, buscar algo y encontrar otra cosa. Y no se trata de un error, se trata de que hay tanto para encontrar que muchas veces se producen descubrimientos inesperados. Y uno imagina que cuando alguien está entre la termodinámica y la lingüística, probablemente realice alguno de esos hallazgos. Esto es un modelo de cerebro humano. Claro que no nos informa, por ejemplo, de cómo es el tamaño del cerebro o el color, y mucho menos las funciones, pero tiene una forma que recuerda a la del cerebro. La utilidad que tiene es ilustrar un poquitito apenas sobre eso, sobre esa forma. Los ingenieros hacen modelos muchas veces de los aparatos que están diseñando para poner a prueba las cosas, las funciones que están imaginando que tienen que tener. Los arquitectos también lo hacen cuando están diseñando espacios, pero muchas veces usan las maquetas para mostrarle a los clientes cómo van a hacer las cosas. Es decir, conocen muy bien cómo es lo que están diseñando y hacen un modelo a escala más chico para mostrar todas sus funciones, todas las funciones de uso del espacio. Aquí, en esta oficina, se hacen modelos de funcionamiento del cerebro humano, pero se hacen para tratar de saber cómo funciona. Y ahí está lo interesante de este trabajo, que se hace un modelo de algo que no se conoce totalmente, para ver si ese modelo funciona como el cerebro y entonces ilustra acerca de cómo es realmente el funcionamiento de este órgano. Aquí trabajan científicos cuya formación de origen es básicamente la biología, pero suelen trabajar con bastante matemática, como hemos visto por la biblioteca que está aquí al costado. Juan Carlos Valle es doctor en biología y trabaja en la sección biofísica del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué haces en la sección biofísica? Bueno, mira, biofísica nosotros lo entendemos en la Facultad de Ciencias como la aplicación del enfoque de la física al estudio de los problemas biológicos. No tanto necesariamente el uso de la herramienta de la física, sino la estrategia de tratar de buscar modelos para con ellos entender un aspecto de la realidad, construir modelos más que buscar. Por ejemplo, ¿cuánta fuerza hacía la mandíbula de un dinosaurio? ¿Eso está dentro de la biofísica? Eso podría ser biofísica, aunque ahora lo hacen más bien biomecánicos de paleontología, pero es biofísica. De hecho, hicimos un encuentro el año pasado de temas de biofísica y había de todo un poco, desde las moléculas también hasta los corredores. Ahora, lo tuyo es menos el estudio, digamos, de las cosas concretas como de los modos de funcionamiento de esas cosas. Bueno, voy a hacer una precisión si me permitís. Ahora estoy en la Facultad de Ciencias, también tengo una pertenencia en la Facultad de Psicología, porque ahí hay un centro de investigación en psicología básica y estamos trabajando en temas, colaborando
en temas del estudio del cerebro. Y un poco como decir, sí, nos interesa cómo funciona el cerebro, no tanto de qué está hecho. O sea, pero obviamente para entender lo que está cómo funciona hay que entender de qué está hecho. Pero ustedes no hacen, por ejemplo, no agarran un cerebro y se ponen a cortar laminitas a ver cómo es, ¿o sí? No, nosotros en particular no, pero esos son datos importantes. Pero reciben esos datos de otra área, digamos, de otra área de trabajo. Yo he colaborado con gente de neurobiología que trabaja no con cerebros humanos, pero con cerebros de otros animales, de peces, por ejemplo. Y he hecho algunas cosas con ellos. No hago eso. En psicología trabajamos sí no cortamos el cerebro de los humanos, por suerte, pero trabajamos sí con estudios de electroencefalografía en el procesamiento del lenguaje. Ah, bien. Por eso, ese lado experimental lo estamos desarrollando ahora hace muy poquito psicología. Tiempo. En psicología. Que generan un centro muy interesante que está creciendo rápidamente en esos temas. ¿Y en biofísica? Y en biofísica, entonces, lo que realizamos, bueno, soy docente, entonces una de las cosas que hago es dar clase de grado, clase de posgrado, actividades varias, pero también tenemos una actividad importante de investigación. Y nuestra actividad de investigación es sobre todo en la realización de modelos. Modelos quiere decir modelos teóricos, que muchas veces uno trata de analizarlos matemáticamente o computacionalmente de alguna manera, para tratar de decir, bueno, este fenómeno, que quiero explicar y ahora veremos alguno, lo puedo explicar de esta manera, entendiendo cómo funciona esto de esta manera. Y eso es un modelo. Y la ciencia está llena de modelos, la física en particular está llena de modelos. Nosotros queremos hacer lo mismo con algunos aspectos de la biología. Bien, después sí, como vos decías, vamos a hablar un poquito más del concepto de modelo. Ahora, para trabajar en eso, ¿no? En la generación de modelos y en el tratamiento de modelos, ¿se necesita un equipamiento sofisticado? ¿Se necesitan...? ¿Cómo es un laboratorio de biofísica en esa área? Bueno, se necesita gente que piense sobre todo y una cultura que sea más o menos vasta en distintos temas, ¿no? Hay que saber algo de matemática, algo de computación, hay que saber el tema que uno quiere estudiar, hay que saber biología. Claro. Entonces, puede llegar a ser complicado en ese punto de vista, pero del otro punto de vista de realizaciones, digamos, de trabajo cotidiano, es relativamente más barato. Claro. Obvio, si uno quiere hacer un modelo como son los de ahora, que están hablando, no sé si oíste hablar de esto del Blue Brain Project, esos proyectos megamillonarios que hay en Europa y contrapartes en Estados Unidos que pretenden simular todo lo que se sabe del cerebro. O sea, una especie de hacer un cerebro humano teórico. Digamos, en computadora. Claro. Y eso sí es muy caro y sale miles de millones de dólares. Claro. No es ese el objetivo nuestro. Nuestro objetivo, como busca hacer modelos de algunos de los fenómenos e ir tratando de construir pieza a pieza, no estamos apuntando a la gran escala. Podríamos hacer algunas cosas, un escritorio, unas computadoras y unos tipos tratando de imaginar y resolver problemas. A lo sumo, si nos ponemos muy computacionales, podemos tratar de precisar capacidad de cómputo, pero que es accesible en la universidad. Grandes computadoras, pero tampoco supercomputadoras. No, es accesible. Si precisásemos grandes supercomputadoras, iríamos a la Facultad de Ingeniería, o decir, hay formas de resolverlo, no las hemos precisado hasta ahora. Y en cuanto a las habilidades, vos hablabas un poco de una cultura bastante amplia, porque yo veo que estudian el lenguaje, estudian una serie de cosas, y bueno, por ejemplo, usan matemáticas. Vos te formaste en biología, hiciste un doctorado en biología. O sea que la matemática ocupa un espacio marginal en tu formación hasta ahora, porque ahora... En realidad ya cuando empecé el doctorado, como ya en estos temas, ya había... Claro. Incluso desde temprano tuve interés en la formación matemática, pero es cierto que el biólogo normal en general no tiene mucha matemática. Claro. Eso está cambiando en el mundo porque, claro, las herramientas, en todos los ámbitos, ¿no? La ecología, la genómica, la modelización matemática se vuelve muy importante. Quizás el biólogo en algunos temas muy complejos no es el que termina siendo el modelo, pero si no conoce un poco de las cosas es difícil hasta dialogar. Quiere decir que vos podés requerir la ayuda de un matemático, y por ejemplo. Podría eventualmente, y siempre estamos buscando esas interacciones. Ahora, como te digo, estoy interaccionando con psicólogos, porque también preciso ayuda por ese otro lado. En el grupo que estamos armando hay lingüistas. Bueno, eso te iba a preguntar, porque vos hiciste ¿era tu tesis lo de la modelización del lenguaje? Modelización del procesamiento del lenguaje con redes neuronales. Y bueno, necesitas conocimiento de lingüística, claro. Necesitas y necesito, y siempre
creo que a todos los científicos les pasa en realidad esto que te voy a decir, que es esa cosa de que sentís que nunca tenés lo suficiente, que nunca sabés lo suficiente. Y quizás eso es un poco el motor de ir a buscar, bueno, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que me falta saber? Y es raro que el científico no necesariamente es un erudito. Ese es otro concepto interesante, porque digamos, el científico veterano sí, porque ha pasado por muchas cosas, pero en el fondo uno va recorriendo las aventuras de modo que se le presenta. Entonces, bueno, tengo que saber esto y lo aprendo. Quizás no de la manera sistemática que lo aprendió otro, pero ese otro carece de otra cosa. Entonces, el trabajo que termina siendo interdisciplinario, de interacción, se enriquece de lo que sabe cada uno y de lo que ignora un poco. Y hay otro fenómeno que es interesante, que es el de la ignorancia. A veces la ignorancia, un poquito de ignorancia, un tiempo, tiene cierto valor, porque permite decir, bueno, yo no estoy metido en esta cultura o en esta forma de ver los problemas, lo puedo ver de otra y capaz que descubro... Iluminás de pronto porque el otro lo está mirando siempre de un lado hiperespecializado. Ahí va. Eso puede pasar que uno sea ignorante nomás. Claro, y no hay ninguna contribución. Nada. Claro. Pero bueno. Decime, ¿y qué cosa concreta, si vos tuvieras que, si esto no formara parte de un sistema complejo universitario, con unas redes a su vez complejas para obtener financiación y todo lo demás, si vos tuvieras que vender tu instituto, claro, vos podrías decirle a alguien, mira, invierta en esto porque esto tiene un retorno así, asá. Bueno, es una pregunta interesante, digamos, es la vieja pregunta que uno siempre le hace, ¿y esto para qué sirve? Claro. Pero hecha de una manera que no parece tan, bueno... Es más elegante. Es un poquito más elegante, claro, pero está bien que uno tenga que explicar... Claro, la utilidad. ¿Para qué hace lo que hace? O, digamos, está el fenómeno a larga escala que vos mencionaste al pasar, de las redes complejas, de que esto es un sistema viviente y aportar... Yo podría escapar por ahí. Claro. Y está bien, digo, y creo que es genuino eso, es decir, creo que genuinamente la contribución que uno hace es la contribución colectiva del sistema. Ahora bien, te voy a contestar a un par de niveles. Uno de los que venimos haciendo ahí en la sección biofísica. Una de nuestras actividades vinculadas al lenguaje tiene que ver con el descubrimiento de emparentamientos semánticos entre, pongamos, textos. Y nos metimos en una de esas aventuras que te cuento, que a veces uno se mete en cosas que no sabe mucho, nos metimos en los métodos de búsqueda de información, así como buscamos información en Google o buscamos información en una base de datos. Y encontramos algunas cosas interesantes vinculadas a de qué forma hay unos métodos que ahora ya son clásicos, pero que son importantes, que permiten que yo busque una palabra, busque un documento, pongamos, y lo hago a través de una serie, como hacemos en Internet, una serie de claves, pero esos métodos nos permiten buscar también en los sinónimos, también en cosas emparentadas, aunque no sean sinónimos, que es lo que se llama análisis semántico latente. Y encontramos algunas cosas ahí que eran interesantes, que decían, bueno, este método se podría mejorar. Nosotros íbamos para otro lado, pero dijimos, este método se podría mejorar, este método de búsqueda semántica, si se hiciera tal y cual cosa que tenía que ver con encontrar un tipo de estructura algebraica, no importa. Nosotros no somos especialistas en computación, ni en algoritmos, pero pensamos con Eduardo Mizrahi, que es mi tutor, y bueno, fue mi tutor y ahora es mi jefe ahí, pensamos que alguien encargado de esto podría eventualmente desarrollar algo computacional concreto. Y que podría ser importante. De hecho, en algún momento tuve esa fantasía de, bueno, capaz que podemos hacer hasta una empresa con esto y encontrar algo. Las exploraciones que hicimos no dieron nada, pero si hay algún televidente que puede decir, pero yo de esto sé y me quiere llamar, que me llame y capaz que hacemos algo. Y entonces ahí hay un aspecto, el aspecto computacional. Creo que hay, en el mundo desarrollado, en los países centrales, digamos, hay como un uso de este tipo de cosas para encontrar herramientas que realmente se usan. Si uno ve los investigadores que yo cito, tienen un montón de patentes en su página web. Hicieron patentes porque hicieron algo que funcionó. Que funciona. En lugares complejos. En Google, que cuando empezó, se hizo conocido por la eficiencia, ¿no? Y eso fue resultado de, bueno, aplicar determinadas pautas para una búsqueda, algo de lo que vos decías. No sé si tiene algo que ver con esto. Sí, tiene que ver. Yo quisiera poder, digamos, en el momento decía, bueno, capaz que con esto puedo mejorar. Y ¿por qué no? Podría haber sido, pero bueno, estas debe haber millones de historias en el mundo de gente que dice podría haber sido y que no son. Seguro. Porque quizás no son escalables, hay un montón de temas. Pero en ese momento podría haber sido y podemos interaccionar con gente que haga estas cosas. Lo concreto, una de las aplicaciones puede ser por el mundo
el mundo de lo computacional en términos generales, que no es solamente para navegar por internet, sino para un montón de otras cosas. No, claramente. También aplicaciones para investigaciones más que no son tan masivas, ¿no? Bueno, tenemos algunas interacciones con la gente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería que hace esos temas. Claro. Lo que pasa es que nosotros y ellos tenemos como agendas complejas, pero no es imposible que surjan aplicaciones en ese sentido. Ahora, hay que trabajarlas, ¿no? Y lo biológico, porque al final ustedes están en una facultad de ciencias y en un instituto de biología. Bien. ¿Vos estudiás esto, lo otro y terminás haciendo programas de computación? No, ¿cuál es? Bueno, podría ser. Siempre pasa de que hay gente que empieza en un lado y termina en el otro. Capaz que me echan de biología, me contratan en otro lado. Hay el otro que es más biomédico, que es el tema del análisis del discurso de los pacientes, que no sé si pensabas tocarlo, pero ese es un tema que estamos trabajando con una psicóloga noruega que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, que es analizar, utilizar, digamos, estas herramientas computacionales para analizar el discurso y con eso poder relacionar eso con distintos tipos de patologías psiquiátricas y ver si uno puede, a partir del discurso, decir, bueno, en el cerebro de esta persona está pasando esto. Ahí hay una cosa que es más vinculada a la neurociencia, que tiene que ver con entender patologías complejas y muy deteriorantes como son la esquizofrenia, que tiene también múltiples lados y esta es una punta de entrada nuestra. De hecho, es la que motivó este tipo de enfoque, es decir, bueno, si se dice que los pacientes tienen deterioros en el objetivo de lo que quieren decir y entonces pierden un poco el rumbo, quizás podamos cuantificar esa pérdida de rumbo y verla como una especie de viaje errático en el espacio del semántico, del pensamiento. Por ejemplo, ser mucho más precisos con un diagnóstico, en vez de ser una cosa muy genérica, bueno, está esquizofrénico, pero de pronto eso puede ayudar a estrechar, digamos, los límites. Bueno, esa es una de las... los psiquiatras nos dicen, bueno, diagnosticar, sabemos, están los procedimientos estereotipados. Es cierto que eso requiere como una formación muy específica, no en vano se lleva un tiempo en esto. Entonces quizás al psiquiatra no le aporte nada desde ese punto de vista. Pero sí podría decir, bueno, esta persona tendrá más o menos resistencia a tal o cual medicación o va a responder de tal manera. Estamos lejos todavía de eso, aclaro. Pero podría ser una de las... Es hacia donde queríamos ir con este tipo de cosas. Esta investigadora noruega, Britta Elvebag, trabaja en un sistema de telemedicina, ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, con gente que hace genética de la esquizofrenia, o sea, es parte de un combo que podría ayudar en esa dirección. Yo podría decir, entonces, volviendo a tu pregunta de, bueno, a un inversor, yo que le diría, bueno, ayúdenos con esto que podemos desarrollar herramientas en este sentido. También hay una vía por ahí. Bien. Y la última tiene que ver en realidad con lo que estamos haciendo en la Facultad de Psicología. Ahí hay un estudio que tiene que ver más que nada con cómo se almacenan las palabras en el cerebro. Tiene que ver con eso. Pero yo de ahí puedo saltar, y estoy tratando de saltar, a cómo se aprenden nuevas palabras. Y el aprendizaje del vocabulario es uno de los elementos centrales, no digo el único, pero es uno de los elementos importantes, por ejemplo, para tener capacidad de lectura. Uno de los predictores de que no vas a tener buena comprensión lectora es un pobre vocabulario. Y además eso se retroalimenta, porque si vos lees poco, tu vocabulario va a ser menor. Entonces ese proceso de aprender palabras también es algo que me interesa estudiar y que está relacionado a esto de cómo el cerebro almacena el lenguaje. De esto del lenguaje me gustaría que habláramos en el último bloque, pero a la vuelta de la pausa a la que vamos ahora, te voy a pedir que hablemos un poquitito de modelos para entender de qué manera es que vos trabajás. Algo que se puede aprender a partir de crear modelos de redes neuronales es cómo se produce el aprendizaje. Cuando uno hace un modelo o cuando incluso hace una máquina que funciona de acuerdo a ese modelo, ve que estas máquinas son capaces de aprender de la misma manera
que un ser humano es capaz de aprender, o por lo menos en algunos casos de maneras similares. Esto tiene bastante utilidad para que podamos aplicarlo, por ejemplo, en la educación. Conocer cómo funciona nuestro cerebro probablemente nos dé información acerca de cómo funciona nuestra mente. Por ejemplo, si sabemos cómo funciona la mente adolescente, de pronto podemos aportar algo para quienes necesitan información para determinar, supongamos, la edad de imputabilidad ante algunos delitos. Si no sabemos cómo funciona la mente adolescente, ¿cómo podemos dar soluciones para los problemas que se le plantean? Cuando se trabaja con redes neuronales, de inmediato surge la cuestión de la inteligencia artificial. Estamos rodeados de máquinas y de dispositivos que reaccionan con lo que parece ser un rasgo de inteligencia. Ante nuevas situaciones encuentran nuevas soluciones y eso parecía característico de la mente humana. De manera que trabajar con redes también es tratar de ver si es posible en algún momento generar alguna clase de inteligencia artificial superior que pueda ayudar a mejorar la vida de la gente. Juan Carlos, algo de los modelos hablaste en el bloque anterior, pero me gustaría que ajustáramos un poquitito eso, porque es como que hay como una ambivalencia en los modelos, ¿no? Uno dice, bueno, yo hago una maqueta de algo real para entender cómo funciona ese algo real, lo tengo arriba de la mesa y lo veo. Pero también se hace una maqueta para ver realmente, para descubrir cómo está hecho lo real. Cuando vos me decís un modelo, poneme un ejemplo concreto de algo que tenga que ver con el cerebro y a ver si entendemos más esa ambivalencia. Bueno, a ver, está bien lo que decís. Es como que uno tiene que saber para hacer un modelo, pero si... Uno tiene que saber, pero si no sabe... o sea, después quiere saber con el modelo. Claro. El asunto tiene que ver, en el fondo, con la complejidad. Un modelo de una cosa muy sencilla es hasta trabajable manualmente. Claro. Es decir, modelos, uno puede pensar, hacemos todo el tiempo, decir, bueno, esto funciona así, la heladera funciona así. Quizás, no sé, la corriente hace una vida un poco más compleja de la que pensamos, pero entendés la heladera cuando entendés, bueno, pasa la corriente, mueve este motor, el compresor, pasa el fluido, bueno, lo que fuere, se descomprime, etc. Eso es un modelo. O sea, un modelo verbal. Describir eso es un modelo. Eso es un modelo de cómo funciona la heladera. No solamente hacer una heladera chiquita y con menos piezas. También hablar de la heladera es un modelo. En el fondo es un modelo conceptual Exacto. de cómo funciona la heladera. Nosotros queremos hacer algo parecido de cómo funciona el cerebro, si querés. Lo que uno hace, por ejemplo, en modelos sencillos es tratar de representar la realidad de alguna manera. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo de cómo es un reflejo, yo qué sé, un reflejo, un movimiento de una mano, podría eventualmente modelar cómo funciona un sensor, y ahora te cuento cómo se hace eso, cómo transmite la señal a las neuronas de la médula espinal, cómo esa señal se transmite entre otras neuronas y cómo eso vuelve a los músculos para que los músculos se contraigan. Sabemos bastante de la biología de estas cosas en el sentido de cómo funciona una célula, qué componentes tiene, y esos componentes se rigen por reglas, por leyes que son básicamente de la fisicoquímica. Claro. O sea, una célula que es un mar complejísimo, un organismo complejísimo de componentes moleculares que hacen cosas. Y de ahí más o menos sabemos cómo funciona una neurona. Cualquier neurobiólogo digamos, que trabaja en la neurociencia celular capaz que se ofusca con esto, porque ahí hay un mundo para saber, ¿no? Claro, Vamos claro. a partir de base de eso. Entonces uno simplifica. Dice, bueno, mi neurona hace esto. Y a veces simplifica drásticamente, ¿no? Mi neurona es un aparatito, una célula que lo que hace es integrar una gran cantidad de señales, recibir un montón de señales, integrarlas de alguna manera, y si esas señales pasan como cierto umbral, la neurona responde. Y entonces tenemos modelos ahí, quiere decir ecuaciones matemáticas que describen el proceso. Que suponen que hay una cierta cantidad de entradas, alguna clase de procesamiento de eso y algún tipo de salida. Hay un tipo de salida. Eso es cómo funcionaría una neurona.
que puede ser tan complicado como quieras, tan realista como quieras. Hay programas, por ejemplo, computadores que te permiten hacer como si fuera un modelo a escala de una neurona, que si vos sabés, por ejemplo, cómo es el árbol de las dendritas, que son esas ramificaciones que reciben, digamos, entradas, podés hacer ese modelo detallado, meterlo en una computadora y poner, ahí tenés millones de cosas que no sabés, por ejemplo... Ni no sabes exactamente cómo funciona eso adentro. Claro, no sabés cuáles son los valores de los parámetros que tenés que poner adentro, entonces usás cosas razonables que alguien midió en algún otro lado, ponés y armás un modelo a escala, que es una computadora en realidad. Tenés una neurona, entonces hace unas ráfagas de descargas que son sus señales y te quedas contento. Pero eso estás en un nivel muy, muy reducido. Entonces nosotros lo que queríamos era, por ejemplo, modelizar por qué algunas palabras nos parecen similares a otras y otras no, cómo hay algunos fenómenos, por ejemplo, que es algunos de los que usamos ahora en psicología para estudiar esto, que es el fenómeno de facilitación. Si yo te digo, decime si esta palabra que aparece en una pantalla es o no esto que aparece en esta cadena de caracteres es una palabra o no. Entonces yo te mezclo palabras y no palabras y mido qué tanto demoras en responder a una palabra, ¿no? Entonces una cosa básica que se encuentra es que si yo te digo enfermera, vos demorás un cierto tiempo, pero si antes de enfermera yo te dije doctor, demorás menos, porque hay como un parentesco de palabras. Bueno, el tipo de parentescos es un poco las cosas que estudiamos y hacemos modelos de cómo neuronas que representan esas palabras en nuestra cabeza se activarían y cómo deberían estar organizadas esas conexiones entre las distintas neuronas para poder, digamos, reproducir este tipo de experimentos. Que no son, esto que conté es muy sencillo, muy clásico, bastante entendido, pero hay niveles de complejidad en esto que nos ayudan a nosotros a hacer digamos, nosotros construimos los modelos para explicar esas cosas. Y entonces introducimos la noción de que por ejemplo, que hay un nivel en el cerebro que tiene que ver con las ideas más complejas o más abstractas y eso cómo interacciona con estos vínculos entre palabras. Entonces, cuando hacemos un modelo, lo que tratamos es de que nuestra red de neuronas, conectándolas entre sí, reproduzcan ese tipo de experimentos. Tu red modélica, digamos, tu modelo. Red es en una computadora, una matriz, una tabla que dice acá están las salidas, acá están las entradas, esta neurona tiene que hacer esta cuentita con lo que recibe. Y yo digo, bueno, la realidad está representada en cómo esas neuronas se activan y cómo estas otras se activan. Es muy abstracto en algún sentido. Y es muy esquemático, es decir, es algo que es realmente muy caricaturesco de lo que realmente hacen las neuronas, la red real del cerebro. Sí. La respuesta es sí, siempre sí. Pero además hay distintos niveles. Hay caricaturas estratégicas. Claro. Yo digo, bueno, quiero entender solo esto. Y entonces me voy a quedar con una caricatura. Pero cuando uno empieza a meterse en fenómenos cada vez más complejos, empiezan a tener que complicar la imagen. Porque el problema es, bueno, ¿está mal la idea general que tengo cómo funciona el sistema o es porque es la misma idea general, pero yo le puedo agregar alguna complejidad que explique todo? Ahora estaba leyendo algunas cosas vinculadas a, por ejemplo, la lectura, el aprendizaje de la lectura. Y bueno, es un tema muy interesante, muy fascinante, muy importante además por todas las consecuencias que tiene. Y entonces se discute, por ejemplo, bueno, el reconocimiento que hacemos visual de las palabras, que es una cosa fantástica. Si vos pensás reconocer que, yo qué sé, la A y la E, pensarlo en tipográficas, son distintas, minúsculas, que son muy parecidas, pero la A es muy parecida a otras A, la manuscrita, todas esas cosas que hacemos, lo hacemos rapidísimo, nuestro sistema visual lo hace maravilloso, es impresionante. ¿Cómo se hace eso? Entonces hay un nivel de detalle que conocemos de cómo funciona eso, el sistema visual. Hago acá porque el sistema visual arranca por acá y viene por acá la información. Hay un conocimiento muy interesante de esto. Entonces podemos hacer modelos muy detallados y contrastar distintas opciones. Hay una opción que es, bueno, todo pasa desde lo visual hacia las formas de las palabras, hacia después el sonido, después el léxico, etc. Y hay otros que dicen, no, hay como una especie de ida y vuelta en el proceso. Y tenemos un modelo de una cosa y un modelo de otra y nos permite predecir qué medidas va a dar el electroencefalograma o la resonancia magnética. Y a ese nivel están llegando a la investigación. Claro. Entonces el modelo te sirve para unificar y decir, si las cosas funcionan así, entonces tiene que pasar esto.
Bien. Y vas a buscar eso en el experimento. Y otro dirá, no, pero el modelo ese está mal. Está bien, no, o sea que el modelo también es una hipótesis de cómo funciona y uno lo va poniendo a prueba. Mejora el modelo, mejora su conocimiento, dice, este modelo no funcionó y en el proceso aprendiste mucho. La mayor parte de los modelos que usamos del cerebro están mal y ya sabemos que están mal. Algunos lo hacemos a propósito que estén mal, Claro. o sea, no importa meterse Porque en el todos los tipo de detalles. distancia es lo que te va a permitir, lo que sale mal es lo que te permite saber realmente dónde está el... Y además hay un montón de detalles que son superfluos. Claro. No vas a poner, la célula tiene que vivir porque es una célula. Claro. Y a mí qué me importa para entender el cerebro que la célula vive. Claro. ¿Entendés? Ese es el Suponés punto. que está bien alimentada Y chao, ya está. seguro. Y entonces hace esto la célula. Lógico. Pero bueno, capaz que nos equivocamos y ahí adentro, en eso que Justamente. despreciamos, había una cosa que era muy importante. Nunca podemos saberlo hasta que no lo sabemos, ¿no? Otro asunto en el que las neurociencias de pronto tienen algo para decir tiene que ver con fenómenos que de pronto se convierten en noticia política, ¿no? Como por ejemplo el tema de la baja de la ley de imputabilidad. Te lo digo porque, bueno, vos estuviste involucrado en un evento científico en el que funcionó, ese tema estuvo presente, porque el cerebro adolescente ¿es igual o es distinto a un cerebro de más edad? Hay gente que dice, a mí me importa saber si el tipo a los 16 o lo que sea distingue el bien y el mal, y si lo distingue, se terminó. Pero de pronto las neurociencias tienen algo más para decir. Bueno, estás haciendo referencia a la charla que dio la doctora Silvia Bunge hace un par de semanas, o bueno, un mes hará, Sí. en la Intendencia. Bueno, a Silvia Bunge la invité yo para otro evento que era neurociencias y educación, que ese también es un tema interesante. La neurociencia está empezando a poder decir algo sobre la educación. Claro. Muy preliminar todavía. Lo dice más la psicología cognitiva que la neurociencia, pero hay cosas que vienen de la neurociencia, por ejemplo, estas cosas vinculadas a la lectura que son muy interesantes. Pero Silvia Bunge es una joven neurobióloga, es más joven que yo, muy destacada, profesora en Berkeley, muy buena persona además y muy generosa. Entonces dice, bueno, yo voy a ir a esto. También yo sabía que ella trabajaba en el desarrollo del cerebro, de las capacidades cognitivas, de las tomas de decisiones, ese tipo de cosas. Y bueno, les comuniqué a la gente que estaba en el tema de la baja de imputabilidad. Porque me parece que hay que meter esa dimensión, ¿no? La dimensión Claro, que uno no lo se toma en mete. cuenta, ¿No? sí. Está el tema criminológico, yo qué sé, la ley. Están todos los temas sociológicos, pero hay una dimensión que tiene que ver con esto, con el desarrollo de las capacidades de los adolescentes. Una de las cosas que ella mostró es que el nivel de desarrollo en las zonas vinculadas a la toma de decisiones no es igual en los adolescentes que en los no adolescentes. Y es más, un colega, un periodista me preguntaba, pero lo que dice ella en realidad podría querer decir que hay que subir la imputabilidad a los 25, porque Claro. uno de los datos que mostró que era muy, muy interesante es que la corteza prefrontal, las zonas vinculadas a las tomas de decisiones, adquieren un desarrollo adulto a la edad de los 25 años más o menos. Eso no quiere decir que los adolescentes no puedan distinguir el bien y el mal. Claro. Quizás lo que quiere decir es que son más impulsivos y no tienen, en su constitución no tienen la capacidad de contener digamos, de lo que se llama control de esas funciones, ¿no? ¿Cómo se toma esto a los efectos de diseñar una política? Es un tema de debate político, Claro, ¿no? pero es un insumo. Yo creo que hay que tomarlo como un insumo, ¿no? No es que la ciencia dice, bueno, esto hay que hacerlo así. La toma de decisiones de estas cosas hay muchos Claro, niveles, otras sociológico, variables, psicológico, yo qué sé, cómo organizar la sociedad. Pero lo concreto es que efectivamente sí, las neurociencias pueden decir algo Sí, acerca de eso. están pudiendo decir algo acerca de Yo eso. quisiera, ahora vamos a la última pausa y a la vuelta que nos metamos de nuevo un poco con el lenguaje, Dale. porque me parece que por ahí también tiene mucho que ver con el tema educativo, claro.
El nombre de este programa, La Habitación China, nació de un experimento mental, una especie de modelo conceptual. Se trata de lo siguiente. Hay una teoría que dice que nuestra mente se relaciona con nuestro cerebro del mismo modo que el software de una computadora se relaciona con el hardware. Es decir, que la mente es una especie de programa que corre en el cerebro. Entonces, el filósofo que inventó este modelo conceptual, la habitación china, dice, imaginemos lo siguiente, yo estoy adentro de una habitación, no sé una palabra de chino, pero alguien me pasa por una ranurita una tarjeta que tiene unos símbolos en chino. Yo los miro y no sé de qué se trata, pero tengo un manual de instrucciones que me dice, cuando recibas determinada tarjeta, buscas por allí una tarjeta X y la entregas hacia afuera. Entonces, si alguien está fuera de la habitación y mira cómo la habitación recibe y entrega tarjetas con ideogramas, piensa, esta habitación habla chino, entiende chino. Sin embargo, adentro, yo, que soy el que corre el programa, no entiendo una sola palabra de chino. La diferencia sería que si me pasan una tarjeta en español, yo también puedo elegir una respuesta y pasarla hacia afuera, pero en este caso yo entiendo el idioma español. El que está afuera, un uruguayo que esté afuera, diría, esa habitación entiende español porque habla español. Y sí, la diferencia es, yo dentro de una habitación china no entiendo lo que hago, pero igual lo hago bien. Dentro de una habitación en Uruguay entiendo el español, lo hago bien y la diferencia está muy clara, ¿verdad? Lo que ocurre, lo que dice Searle, que es el filósofo que inventó este modelo, es que la habitación china funciona manejando una sintaxis, es decir, relaciones entre signos. Y en cambio, la habitación uruguaya, es decir, yo, además de manejar la sintaxis, conozco el significado de los mensajes que estoy recibiendo y transmitiendo. Y aquí, en este lugar de trabajo, se hacen modelos también de lingüística, y justamente trabajando no sobre la sintaxis, sino sobre los significados, sobre la semántica. Juan Carlos, ¿qué partes, qué aspectos del lenguaje se pueden modelizar? Porque, bueno, trabajar con diccionarios, es decir, con palabras, trabajar con léxico es una cosa. Ahora, de pronto, trabajar con cadenas, ¿no? Trabajar con estructuras sintácticas, de pronto es otro asunto, no sé. Pero ¿qué tipo de modelos con el lenguaje trabajas? Los que yo trabajo tienen que ver con... en realidad hacemos como una especie, estamos tratando de hacer un salto entre el trabajo ese de el léxico y su entorno, y los niveles superiores de qué pasa con los discursos, con estructuras más grandes, digamos, claro, por decirlo de alguna manera. Nos interesa sobre todo la semántica y no nos hemos metido mucho con la sintaxis. Sabemos eso y que eso es una falla, no es una falla, quiero decir, hay cosas que no se pueden hacer con nuestros enfoques porque no está metida la sintaxis. La sintaxis claro, es como la argamasa importante del lenguaje, pero bueno, estas cosas se pueden modelizar y hay gente que está estudiando en esto, pero nuestra intención venía por este lado. Nosotros pensamos, bueno, así como las patologías neurológicas o neuropsicológicas clásicas informaron mucho sobre cómo funciona el lenguaje, cómo se implementa en el cerebro esos aspectos más sintácticos, yo que sé, una afasia o algún otro tipo de trastorno del lenguaje, los distintos tipos de afasias, nos dicen cosas de cómo es la cadena de procesamiento del lenguaje, por ejemplo. Uh-huh. Y eso, bueno, ahora está suplido por la imagenología, etc. Nosotros dijimos, bueno, acá lo que falta es un buen nexo con el nivel semántico, que es el nivel del contenido. El nivel del contenido arranca como en paralelo con esto de la sintaxis, arranca al nivel de las palabras. Las palabras significan algo o contribuyen al significado. Y entonces nosotros pensamos, bueno, vamos a tratar de modelizar los niveles más altos, obviando por un momento el tema sintáctico como si fuera un viaje en una especie de espacio semántico. Es como si vos tuvieras las palabras ocupando un espacio, no un espacio de 3 dimensiones, un espacio de múltiples dimensiones,
Y lo que yo digo, un discurso, lo que estoy contando ahora, lo que evocara en tu mente sería una especie de trayectoria en ese espacio. La trayectoria está gobernada, sí, localmente por las leyes sintácticas, pero a la larga tenés una larga trayectoria que tiene que ver con, digamos, justamente con la concatenación de ideas que está detrás. Pero no importa, digamos, ¿importa ese trayecto en el modelo que vos estás...? En el modelo que nosotros tenemos el trayecto importa, y ese es uno de los temas, tenemos que complejizar los modelos para poder incorporar los temas de trayecto. Y realmente eso se hace cuando uno incorpora toda la complejidad de la sintaxis. Claro. Pero queremos tener un nivel intermedio de eso, entonces logramos una descripción de las trayectorias del discurso en ese espacio, y eso es un poco lo que yo les comentaba al principio de vincular el discurso de los esquizofrénicos, usar el discurso de los pacientes con esquizofrenia como, bueno, como algo, un objetivo a modelizar. Vos entonces analizás el uso del lenguaje y a partir de ahí generás un modelo de cómo es que funciona el lenguaje y podés encontrar diferencias entre un uso normal, digamos, entre comillas, y un uso patológico, o un uso de alguien que tiene alguna patología. Bueno, está bien que estos tropezones que uno tiene con el lenguaje, un uso normal, son comunes. De hecho, esta colaboradora nuestra en Noruega decía, bueno, no es el discurso de esquizofrénicos, es el discurso de pacientes con esquizofrenia, porque el esquizofrénico, hay una persona que sufre una enfermedad, no es que lo defina, no es que haya un discurso, claro. Entonces el discurso es, nosotros lo que queríamos era, bueno, dados estos usos y que nosotros podemos tratar de ver en qué difieren, vamos a tratar de modelizarlos, porque los modelos de redes neurales con los que nos basamos naturalmente pueden implementar este tipo de cosas. Claro. Quizás es mucho más difícil para un modelo neural entender cómo se incorpora la complejidad de la sintaxis. De hecho, esa es una de las, digamos, de las, si querés, de los más grandes cuestionamientos hacia los modelos neurales que conocemos hoy en día, vienen por ahí. Dicen, bueno, pero esto es, si se quiere, muy asociacionista o muy basado en ideas que ya sabemos que en la lingüística no funcionan, y en algún sentido tienen razón, hay que complejizar los modelos y ahora se están haciendo modelos más complejos. Pero bueno, sacando eso de lado, vamos a una primera aproximación a este problema, después nos juntaremos con esto otro y veremos cuál es el problema, pero vamos a modelizar este del discurso. Y lo que queríamos modelizar es una cosa bastante simple, que la ilustra bien un estudiante, bueno, se está por doctorar ahora, Álvaro Cabano, trabaja con Mirraja y conmigo y con Andrés Pomi en la Facultad de Ciencias, y es, un día él llegó y le dimos 2 textos a leer, uno de Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, me salía en inglés, ya me vas a criticar por eso, y el otro era un texto del diario de Nijinsky, un bailarín que tenía, según nos dijeron psiquiatras después, no era claro que fuera esquizofrenia, podía ser un desorden esquizoafectivo, pero bueno, no importa, los efectos es lo mismo. Y entonces Álvaro cuenta que leyó uno de los textos, lo que le dijimos es, bueno, decime cuál es una persona que tiene una patología y cuál es un escritor. Entonces él leyó uno de los textos, esto no se entiende mucho. Dice, no, también dijeron un escritor que... Pero queríamos un test duro. Dijimos, esto, leyó el primero y dice, no, debe ser este. Entonces se agarró el segundo. Él no sabía cuál era cuál, ¿no? Y dijo, no, este es el que está mal. Había leído primero a Dostoyevsky y después a Nijinsky. Y se notaba, una cosa era Dostoyevsky, una escritura totalmente alocada, en ese texto en particular. Y otro era el diario de Nijinsky, que no tenían sentido las cosas. Esa sensación de esto no tiene sentido, o hay como pedazos, islas de sentido y en el otro no, era lo que queríamos modelizar. Y eso es un poco lo que logramos hacer en los últimos años, de decir, bueno, esto más o menos entendemos cómo funciona. Y es más, lo podemos producir en un modelo neural si rompemos algunas conexiones que tienen que ver con lo que se llama la memoria de trabajo. Eso está en consonancia con otros datos de la fisiopatología, pero logramos reproducir un efecto, digamos, de incomprensibilidad de los textos o del discurso en un modelo neural. Y esas cosas que son intuitivas eran difíciles de describir clásicamente. ¿Qué es lo que está distinto de esto y de esto? Claro. Y no está a nivel de la oración. No es un análisis literario que puedes hacer de eso. No es literario. Ni siquiera lingüístico. Y ni siquiera, por lo menos, bueno, esto podría ser lingüístico en algún nivel, pero no es lingüístico en el sentido sintáctico. Las oraciones están bien formadas. Claro. Pero tienen problemas de transmitir las ideas y de repente hay como saltos
bueno, hay varias tangencialidades, pérdida de los objetivos. Esas cosas las podemos capturar en los modelos, que los psiquiatras a veces se las usan para catalogar los discursos, pero tienen que entrenarse de manera, Claro. el psiquiatra no te puede decir a vos, bueno, esto es así, y vos vas y te enfrentás a un paciente y rápidamente sacás eso. Requerís entrenarte, formarte para poder hacer eso, y es una cosa que no se transmite fácilmente. Bueno, nuestros modelos más o menos capturan esto. Claro. Ahora estamos tratando de escalarlo un poco, ¿no? De usar más pacientes y ese tipo de cosas, pero como prueba de concepto hemos mostrado que podemos detectarlo con nuestras metodologías y además podemos modelizarlo. Y eso es interesante, nos da una punta de entrada a la semántica y a vincular el nivel léxico que trabajamos siempre con este nivel un poco más de discurso. Pero bueno, es una primera... Ahora, todo esto que vos me decís, a la larga o a la larguísima, no sé, tiende a decir, bueno, vamos a entender completamente o muchísimo el funcionamiento del cerebro. Así como entendemos cómo funcionan los músculos y podemos reproducir, vamos a hacer un robot que se mueva, ¿no? Costará caro, será antieconómico, pero se puede. Hay gente haciendo esas cosas ya. Bueno, está, pero se puede. Ahora, en algún momento entonces se podrá hacer algo que tenga esa cualidad que le decimos inteligencia, digamos, no simplemente porque aprende los gustos de uno como consumidor, sino que es capaz de tomar decisiones inteligentes. Estamos muy lejos, muy cerca de eso, de generar algo que aunque sea en una parte sea inteligente, inteligencia artificial. A ver, yo puedo decir que dos cosas. Una es que ya lo logramos. En el sentido, algunos objetos que tenemos son inteligentes o tienen ciertos visos de inteligencia. Pueden resolver problemas, yo qué sé, yo tengo en mi celular por ahí aplicaciones magníficas que resuelven las cosas mejor que yo. Sí. Y si uno dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas novedosos, de manera novedosa, quizás uno podría decir que estos tienen un cierto grado de inteligencia. Es cierto que no es lo que pensaban los fundadores de la inteligencia artificial, que iban a tener esa inteligencia flexible que tenemos nosotros y que muchos seres vivos tienen en muchos dominios de poder, ¿no? El aparatito mío podrá resolver un problema muy concreto muy bien, pero lo muevo un poquito y ya quizás ya no lo puedo resolver más. Sí. Nosotros tenemos esa capacidad. Bueno, eso es lo que se intenta modelizar y eso es lo complicado. De hecho, el nombre de tu programa hace referencia a los problemas de este tipo de cosas, de si realmente el enfoque computacional que en el fondo está detrás de todos nosotros es suficiente para explicar la mente y para explicar el pensamiento, la inteligencia, la conciencia. La conciencia que siempre se entromete ahí. El de Serle es el de la conciencia, la de la habitación china. Ese, no sé si estamos... la sensación que uno tiene es que es más o menos por acá y vamos a hacerlo y vamos a llegar. Pero bueno, también están las experiencias de la historia de la ciencia en donde los físicos, muchos físicos, no todos, de fin del siglo XIX pensaban que ya sabían todo y 20 años después estaban en medio de una revolución. Yo que sé, capaz que hay una revolución y eso nos acerca más o nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Es complejo todavía, ¿no? Pensar que tenemos 10 a la 10, eso quiere decir 10.000 millones de neuronas y 10.000 veces más, por 10.000 de conexiones, o sea, la complejidad del cerebro es muy grande y hay muchos secretos ahí adentro que quizás no entendemos. Y estoy hablando solo de las neuronas, las otras células del cerebro también son importantes, o sea, va a haber muchas novedades. Lo primero que te diría es, no parece estar tan lejos, y eso quiere decir, tras cartón, que seguramente le esté errando feo, porque va a venir alguna novedad que van a decir, no sabemos nada. No, pero bueno, porque uno de pronto mira una película, ve 2001 Odisea del Espacio y dice, esa computadora tomó unas decisiones equivocadas y no tuvo en cuenta que había seres humanos y decidió matar a todo el mundo, ¿no? Pero en realidad el problema es que hablaba muy educadamente, porque la computadora del avión, no sé, el último avión que se cayó, también tomó una decisión equivocada, probablemente. Y no nos enteramos porque no lo dice amablemente. Pero capaz que es tan inteligente. Bueno, el tema del lenguaje, eso es complejo. Digamos. Igual hay aplicaciones, vos ves y yo qué sé, lo que hacen las computadoras hoy en día es mucho mejor de lo que hacían hace 10 años. Pensaba hace 10 años, yo qué sé, traducirte un texto, buscar la información que puedes buscar. No sé, me parece que hay avances. Algunos investigadores dicen que los avances son fuerza bruta. Tenemos el poder de cómputo y dale que es tarde y hacemos todo. No estamos entendiendo la verdad de cómo funcionan las cosas. Y hay debates ahí que no sabemos, pero no sabemos para dónde van a ir.
la verdad que tu pregunta, mi respuesta debería ser no sé, no tengo ni idea. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a vos por Habitación escucharme, por Dale, por este favor. espacio. Nosotros nos encontramos en otra Habitación China.